Revelados los increíbles desastres aéreos que transformaron vidas y no deberían haber sucedido. Raúl, un ingeniero aeronáutico de 45 años, observa hoy el cielo nublado de Tlalnepantla, sintiéndose enclaustrado en un trabajo que no refleja su verdadero potencial. A pesar de sus logros y sacrificios, su voz sigue silenciada en un mundo que premia el estatus por encima de la verdad. Los ecos de un accidente reciente, donde casi pierde a su mejor amigo, retumban en su mente como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la existencia. La culpa lo carcome, y mientras repasa mentalmente su carrera, se da cuenta de que su búsqueda de reconocimiento ha estado marcada por sombras de tragedia, al igual que su familia. Cada paso en su vida profesional le ha parecido una lucha constante. La industria que ama ha sido también la que ha desgastado su alma. En su mente, las imágenes de aviones volando se entrelazan con recuerdos de seres queridos que han perdido la vida en circunstancias que nunca se han esclarecido. La angustia le pesa, y el momento de descubrir el diario de su abuelo se convierte en la chispa que enciende su dilema. ¿Debería investigar las muertes en su familia? ¿Desenterrar secretos que puedan llevar a la luz negligencias que su abuelo dejó atrás? ¿O cerrar esa puerta y proteger lo que ha quedado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las memorias de tragedias perdidas luchan en su mente, se detiene en las palabras de Doña Teresa, una anciana que conoció en su búsqueda. La calidez de su mirada contrasta con el frío dread de su pasado. Raúl siente el peso de cada confesión que comparte, cada historia de sacrificio en la que la industria falló a sus seres queridos. El fuego de la determinación comienza a arder en su pecho. Sin embargo, también la trepidante sensación de que su carrera podría desmoronarse si decide exponer las verdades ocultas. De repente, la imagen de su abuelo como piloto se convierte en una carga, un eco de legado que pende sobre él. La lealtad familiar se enfrenta a la urgencia de la verdad y lo que está en juego sobrepasa su propia vida. La historia de quienes han sufrido a causa de decisiones irresponsables en la aviación. La presión aumenta, su mente se convierte en un laberinto de preguntas y miedos que se arremolinan como un viento furioso, gritando la urgencia del momento. Las noches se vuelven interminables. Raúl pasa horas investigando, sumergiéndose en angustiosos recuerdos. A través de cada página del diario, la tensión lo envuelve. Descubre nombres, fechas y, en el fondo, un odiado rival familiar que ha prosperado con cada tragedia. La verdadera conexión entre su pasado y el presente comienza a definir su camino. ¿Es esto un llamado a la justicia o una invitación a la autodestrucción? Enfrentando el destino que se avecina, Raúl se encuentra en una encrucijada emocional. La verdad burbujea bajo la superficie, amenazando con romper el delicado tejido de su existencia. La pregunta final resuena en su mente. ¿Qué precio está dispuesto a pagar su familia, él mismo, por un atisbo de justicia? La agonía de lo desconocido lo agobia, dejándolo a merced del momento que cambiará no solo su vida, sino la de muchos que alguna vez quedaron en el olvido. Las horas se deslizaban como las sombras de las nubes que cubrían el horizonte. Raúl apenas podía conciliar el sueño, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. La sed de justicia, alimentada por el dolor y la culpa, lo mantenía alerta, mientras cada página del diario de su abuelo revelaba secretos que preferiría nunca haber conocido. Las historias de vidas truncadas lo atravesaban como flechas, cada una recordándole su propia impotencia. Decidió que debía actuar, pero
cómo enfrentar una sombra tan ominosa. El primer paso comenzó en su oficina. Convocado por la presión de descubrir la verdad, se lanzó a revisar informes de accidentes anteriores, cruces de datos que relacionaban a su familia con decisiones de alto riesgo. Había algo en la manera en que unas cuantas firmas aparecían repetidamente en esos documentos que lo inquietaba. La industria siempre había tenido un halo de seguridad, un manto de respeto del que Raúl había formado parte, pero ahora parecía más un laberinto fatídico. La voz de su amigo Juan, quien también formaba parte de esta industria, resonaba en su mente. Nada es tan sencillo como parece, Raúl. A veces las verdades duelen y el silencio lo protege todo. Esa frase lo persiguió, arrastrándolo a una reflexión crítica sobre su propio camino profesional. ¿Su búsqueda de ascenso había llevado a la muerte de inocentes? Esa idea lo atormentaba. Un día, durante una reunión de equipo, su mente divagó. Estaba abrumado por imágenes de los siniestros que había estudiado. Él decidía sobre la seguridad de productos que volarían entre las nubes, y de repente sintió que su conciencia se transformaba en una prenda pesada que debía cargar. En medio de la discusión, la voz firme de su gerente lo despertó. «Raúl, ¿tienes algo que añadir?» Un silencio abrumador se estableció en la sala. La pregunta se transformó en un interrogante interno. ¿Por qué siempre había permitido que otros expresaran sus opiniones mientras él se quedaba callado? La incomodidad creció a medida que su propia voz se apagaba dentro de él. Y como respuesta, sus dedos comenzaron a teclear, formular propuestas de revisión de protocolos que muchos consideraban radicales. Fue un primer paso audaz, pero también había una sensación de resistencia en el aire, como si sus colegas sintieran que estaba interfiriendo en un juego muy bien establecido. Esa misma noche, durante una sesión a solas, la tensión se convirtió en una confrontación interna. La pregunta que le había asaltado en la reunión continuaba reverberando. ¿Realmente quería ser el agente del cambio, aunque eso significara arriesgar su carrera? Decidido a esclarecer la verdad, contactó a exempleados de la compañía y a familiares de víctimas. Quería escuchar, sentir el peso de otros, esa carga compartida. La presión era asfixiante, pero a cada respuesta que obtenía se llenaba de un nuevo sentido de propósito. Lo que empezó como una búsqueda de información se tornó en una misión personal. Las historias de aquellos que perecieron en accidentes se entrelazaban con la suya, creando un hilo que parecía imposible soltar. A medida que el círculo se cerraba, Raúl comprendió que estaba a punto de cruzar una línea divisoria, una que lo separaría del miedo a lo desconocido hacia la búsqueda de redención. La revelación final no estaba solo en las hendiduras del pasado, sino en cómo él podría desafiar un futuro que aún podía cambiar. El momento decisivo se acercaba. Raúl sabía que revelar su investigación y alzar su voz significaría enfrentarse a aquellos que gozan del poder sobre el silencio guardado. Sin embargo, su determinación crecía, aunque cada paso lo acercaba más al peligro. En ese instante de lucidez, se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. La fuerza de otros podría resquebrajar el silencio por el que tanto habían sufrido. La intensidad de su nuevo propósito lo embriagaba y ya no había vuelta atrás. Entonces, mientras un nuevo día amanecía sobre Tlalnepantla, la verdad lo aguardaba al final del camino, pero no sin antes enfrentarse a un adversario que conocía las sombras mejor que nadie. Raúl tenía que decidir si estaba listo para descubrir la magnitud de aquel oscuro secreto que había permanecido oculto por generaciones. La pregunta persistía: ¿sería su propia familia la próxima en sufrir las consecuencias de la verdad que aclamaba justicia? Raúl despertó con la mente llena de resoluciones. La hazaña espiritual de reconocer su deseo de cambio se erguía en él como un fénix renacido. Sin embargo, a cada latido,
Una mezcla inquietante de miedo y determinación reverberaba en su pecho. Cada informe en su escritorio, cada llamada que había hecho a aquellos que llevaban el peso de la tragedia, ahora se sentía como un vasto océano. La inmensidad de lo que intentaba descubrir lo mantenía en vilo, pero aquella misma inmensidad era lo que le confería el valor para continuar. Se sentó en su oficina, sumergido en un mar de expedientes, donde las cifras y las palabras se entrelazaban, formando un rompecabezas que necesitaba ser descifrado. La idea de la verdad lo consumía. Había días en que la angustia lo empujaba al borde del abismo. Se cuestionaba si su familia había sido cómplice de esos desastres, del sufrimiento ajeno. Era una carga que no deseaba llevar, pero que, paradójicamente, lo impulsaba a seguir indagando. Resolvió crear un plan de acción. Esa tarde esbozó una estrategia clara y precisa en su libreta. Contactar a especialistas en seguridad aérea, buscar fuentes en el ámbito legal que pudieran guiarlo y documentar cada hallazgo meticulosamente. Como un investigador que desenvuelve las complejidades de un crimen, Raúl empezó a construir su caso. Utilizó su experiencia, teniendo en cuenta cada detalle, cada estadística que pudiera aportar luz a su misión, convencido de que cada fragmento de información lo alineaba más con la verdad. A medida que su investigación progresaba, ciertos patrones comenzaron a emerger del caos. Las similitudes entre los informes de accidentes y su conexión con decisiones gubernamentales lo llevaron a una conexión peligrosa. Su voz, alguna vez apaciguada por miedos y dudas, ahora resonaba con poder. Era el momento de comenzar a compartir sus hallazgos, aun a riesgo de que la serpiente del poder corporativo lo mordiera. Una noche, decidido a no ser un espectador en su propia vida, se trasladó a un bar local donde se reunían varios de sus colegas. El conocimiento es el antídoto para el miedo, pensó mientras se preparaba para enfrentar el escurridizo arte de la persuasión. Aceptó el reto de discutir sobre los peligros que se presentaban en la industria. Al principio su cuerpo temblaba de nervios, pero a medida que las horas pasaban y sus palabras encontraban eco en sus compañeros, se comenzó a sentir un extraño sentido de fe. Era como si todos compartieran el mismo temor oculto que él. Las reacciones de sus colegas eran variadas, desde la incredulidad y el escepticismo, hasta un silencioso asentimiento que cada vez se hacía más palpable. Ahí, en esa conversación, Raúl entendió que iniciar un diálogo sobre los errores del pasado era tan aterrador como necesario. Había personas que también intuían que algo debía cambiar, pero el miedo los mantenía cautivos. El siguiente paso era arriesgado, él lo sabía. Debía llegar a la cúpula de la compañía. Esto implicaba abordar al CEO y presentar su investigación. La sola idea lo llenaba de trepidación, pero al mismo tiempo lo electrizaba. Había llegado el momento de mostrar que la esencia de su trabajo como ingeniero se alzaba sobre el egoísmo de mantener el status quo. En su mente resonaban las palabras de su abuelo: la verdad siempre encuentra su lugar. En ese instante, mientras contemplaba su transformación, Raúl sintió que debía correr hacia la verdad con la misma pasión con la que otros huyen de ella. La línea divisoria estaba trazada. El camino por delante ya no se hallaba marcado por el miedo, sino por el fervor de una misión. A medida que se despejaba la niebla de incertidumbre, una revelación lo atravesó. La historia no solo era suya, sino de cientos que habían sido silenciados. Sin embargo, a medida que afilaba su estrategia, un oscuro presentimiento lo abordó. ¿Hasta dónde lo llevaría su ansia de justicia? La atmósfera se tornaba más espesa y el eco de una voz cercana preguntaba: ¿qué riesgos estaba realmente dispuesto a correr? Raúl respiró hondo. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba.
La tensión en su organismo crecía como un nudo en su estómago mientras se preparaba para afrontar el mayor desafío de su vida. ¿Sería capaz de desmantelar el sistema que tan hábilmente había construido su familia y desvelar así la verdad que durante tanto tiempo había permanecido oculta en la penumbra? La puerta hacia el futuro se cerraba tras él, y la oscuridad se cernía, pero Raúl avanzaba decidido. El día llegó, y la luz del sol se colaba por la ventana de la oficina de Raúl, iluminando su escritorio desbordado con documentos. La cita con el CEO no era solo un encuentro, era el punto de inflexión que podía definir su carrera y su vida. Se miró en el espejo del baño, intentando disipar la sombra de la duda que aún persistía. Había construido un argumento sólido, pero la fragilidad de sus propias emociones parecía temperar su determinación. «Debo ser claro y directo», se dijo una y otra vez como un mantra que buscaba afianzar su coraje. Antes de salir, revisó su material una vez más. Conectó las teorías, las evidencias y las estadísticas en su mente, visualizando cómo iban a encajar en la presentación. Cada número era una evidencia, cada palabra, una piedra que debía arrojar en el estanque de la indiferencia corporativa. Sabía que el CEO no reaccionaría con beneplácito ante un reto al status quo. Sin embargo, la verdad no podía ser ignorada. Al llegar a la sala de conferencias, se encontró con una atmósfera gélida. Sus compañeros estaban allí, pero sus miradas eran diferentes, algunas cargadas de escepticismo, mientras que otras parecían reflejar una inquietud compartida. Raúl sintió como si la presión del momento pudiera aplastarlo, y le llevó un instante adaptarse a la tensión palpable en la sala. El CEO llegó, un hombre cuyos ojos parecían medir los riesgos y las oportunidades constantemente. Al sentarse al frente, comenzó a hablar sobre cifras y metas anuales, pero Raúl sabía que esas palabras eran solo distracciones. Con el corazón palpitando en su pecho, tomó la palabra. «Señor, gracias por su tiempo. Creo que es crucial discutir algunos de los problemas que hemos ignorado en nuestra industria. La seguridad aérea es una responsabilidad que supera cualquier objetivo financiero». Su voz sonó más firme de lo que se sentía, lo que le otorgó una pizca de confianza. Presentó su investigación, mostrando conexiones inquietantes entre los accidentes y decisiones económicas. A medida que expuso cada hecho, notó que las expresiones del CEO se tornaban cada vez más sombrías. Raúl estaba tocando un tema espinoso y la sala se envolvía en un silencio expectante. Cada gráfico que mostraba generaba un murmullo de incredulidad entre sus colegas, una reacción que avivó su determinación. Después de concluir su presentación, el CEO tomó un profundo suspiro y habló con un tono grave. «Raúl, apreciamos tu esfuerzo, pero debes entender que hay fuerzas que operan en este mundo que son más grandes que tus estadísticas. A veces la verdad tiene un precio». La amenaza implícita resonó en la sala, y Raúl sintió que el aire se volvía espeso. Allí, en aquel momento, se dio cuenta de la amplia brecha entre sus ideales y la realidad corporativa. Ese choque lo llevó a una encrucijada interna. Su pasión por la verdad se enfrentaba a las presiones de un sistema que había sido construido con intereses y compromisos. ¿Debería retroceder y permitir que las sombras continuaran cubriendo la verdad, o arriesgarlo todo para defender su misión? Con la voz entrecortada, se atrevió a responder. ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad de esos riesgos? No se trata solo de números, hay vidas en juego. La tensión en la sala escaló como un volcán a punto de erupcionar, y la mirada del CEO se transformó, un atisbo de sorpresa cruzando su rostro. Con cada pregunta que probaba los límites de la autoridad y desafío, Raúl sintió que algo cambiaba en él. Ya no era el hombre que se dejaba llevar por el miedo, había dado un paso hacia el vacío, allí donde la verdad necesitaba una voz. Salió de la sala consciente de que había cruzado una línea irrevocable, un acto que podría marcar su destino de manera definitiva. Sin embargo, cuando regresó a su oficina, un mensaje en su teléfono lo sobresaltó. Era de un antiguo compañero, insinuando que había más detrás de la resistencia que enfrentaba.
Un leve estremecimiento recorrió su espalda ante la posibilidad de que una red aún más siniestra estuviera operando a sus espaldas. ¿Quién estaba realmente detrás de la negativa a escuchar sus hallazgos? La sensación de ser vigilado se instaló en su mente y una pregunta lo atormentaba. ¿Estaría preparado para enfrentar el oscuro rincón que había empezado a desenterrar? La esfera de su lucha personal se expandía, y Raúl se dio cuenta de que el mayor desafío aún estaba por venir. ¿Sería capaz de desenmascarar no solo la verdad, sino también la red de oscuros personajes que parecían protegerla? La inquietud se apoderó de Raúl mientras leía el mensaje en su teléfono. La brecha entre su deber profesional y su ética personal se había ampliado, y ahora la revelación de una posible conspiración lo empujaba hacia un abismo más profundo. Se sentó en su escritorio, sintiendo la presión del mundo que lo rodeaba aumentar cada segundo. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era su antiguo compañero? ¿Qué sabía? ¿Cómo podía obtener más información sin levantar sospechas? Decidió que la mejor estrategia era actuar con cautela. La idea de sondear más allá de su departamento, de meterse en terrenos desconocidos, le producía inquietud. Durante los días siguientes, Raúl se obsesionó con investigar a fondo. Comenzó a recopilar información sobre incidentes pasados, comportamientos sospechosos y cualquier patrón que pudiera iluminar la oscuridad que percibía. Cada dato era como una pieza de un rompecabezas que se negaba a formar. No obstante, a medida que se sumergía en la búsqueda, empezaba a vislumbrar las primeras redes de la resignación y el miedo que recorrían su empresa. Las caras de sus compañeros, que una vez le parecieron solidarias, ahora revelaban un espectro lleno de secretos y recelos. Sin embargo, ese mismo miedo empezaba a transformarse en determinación. Si había algo más que necesitaran ocultar, Raúl estaba decidido a darlo a conocer. Consciente de que sus pasos tenían que ser discretos, planificó un encuentro casual con su antiguo compañero. La idea era sencilla: ir a un café cercano bajo el pretexto de una reunión de trabajo, pero Raúl sabía que el verdadero objetivo era reunir información. La confianza que había perdido anteriormente comenzó a reconstruirse, pero cada palabra que pronunciaría en esa conversación tendría que ser medida y precisa. No podía dejar que la desconfianza del otro lo desbordara. El encuentro fue tenso. Su compañero, a primera vista, se mostró jovial, pero había en sus ojos una chispa de duda. Raúl se sintió evaluado, como si su amigo de antaño estuviera intentando encontrar sus verdaderas intenciones. La charla giró en torno a temas triviales, pero a medida que conversaban, Raúl comenzó a intercalar preguntas sutiles sobre situaciones en la empresa. Sin embargo, cada intento por sacar a la luz la verdad parecía rebotar en un escudo invisible. Fue al final del encuentro, cuando la hora se deslizaba hacia la despedida, que su compañero dio un paso inesperado. «Raúl, ten cuidado. Hay cosas que no se pueden cambiar y otras que no se deben conocer. A veces el silencio es más seguro». Las palabras le cayeron como un jarro de agua fría. Raúl notó que la advertencia era palpable, un eco que resonaba en lo más profundo de su ser. Al regresar a la oficina, la sensación de peligro se intensificó. Caminaba por el pasillo con la mente repleta de pensamientos contradictorios. La búsqueda de la verdad lo estaba consumiendo lentamente y sus ideales empezaban a desvanecerse. ¿Realmente podría afrontar esta lucha? ¿Qué costo tendría descubrir la raíz de sus inquietudes? Mientras revisaba sus estadísticas y documentos, un nuevo correo interrumpió su línea de pensamiento. El remitente era desconocido, pero el asunto era claro: documentos cruciales sobre incidentes aéreos. Su corazón latía a 1000 por hora. Era el empujón que necesitaba, pero lo que venía con la información era la promesa de un camino lleno de revelaciones inesperadas. ¿Acaso había estado cerca del objetivo o comenzaba a perderse en una maraña mayor de engaños y complicidad? A medida que apretaba el botón de apertura del correo, una sensación extraña mezclaba el miedo y la excitación. Raúl sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento
podría marcar no solo su destino, sino también el de muchos. Tenía que estar preparado para enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura resultara. ¿Qué secretos estaban a punto de desvelarse y a qué precio? Las sombras se espesaban cada vez más, pero el impulso de descubrir la verdad se tornaba irrefrenable. La búsqueda del conocimiento y de la justicia comenzaba a acercarse a un punto de no retorno. La pantalla del ordenador brillaba con la luz del nuevo correo. Raúl contuvo la respiración por un instante. El tiempo pareciera detenerse mientras tomaba la difícil decisión de abrir el mensaje. Su mente se debatía en un vaivén entre la curiosidad insaciable y el temor al costo que esta búsqueda podría acarrear. ¿Estaba listo para las verdades que podrían cambiarlo todo? Con lentitud, hizo clic en el enlace del correo. Documentos de archivo se desplegaron ante él, llenos de datos y testimonios sobre incidentes aéreos que parecían, a simple vista, estar directamente relacionados con aquellas inquietudes expresadas por su antiguo compañero. A medida que iba leyendo, su mente se llenaba de un torbellino de emociones. La conmoción inicial se transformó rápidamente en un enfoque frío. Cada cifra, cada informe, lo rompía y al mismo tiempo le otorgaba un sentido renovado de propósito. Cada incidente descrito desnudaba fallos que llevaban a pérdidas humanas. Raúl, quien siempre había tenido una profesión centrada en la seguridad y el bienestar, sentía que su mundo se desmoronaba. La responsabilidad que pesaba sobre sus hombros se tornaba inmensa. No podía quedarse callado. La revelación de estos eventos lo llevó a una profunda reflexión. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para desenmascarar la verdad? La posibilidad de poner en peligro su carrera, sus relaciones e incluso su seguridad comenzaba a cobrar vida en su mente. Pero había algo más que lo impulsaba hacia adelante. Un impulso que lo retaba a cada paso. La posibilidad de hacer lo correcto. Conforme se adentraba más en la información, decidió que no podía ser un mero testigo. Debía convertirse en un agente de cambio. Así, trazó un plan. Crear un grupo de trabajo confidencial dentro de su departamento era la primera parte. No se trataba solo de alertar a los demás, sino de convertirlo en un movimiento más grande que lo respaldara. A medida que esbozaba su estrategia, notó que su habilidad para organizar y liderar, hasta entonces latente, comenzaba a florecer. Tenía el poder de unir a sus compañeros, de convertir a los temerosos en aliados. Sin embargo, la sombra de la desconfianza era constante. Mientras compartía ideas y buscaba el apoyo de algunos colegas, se topaba con miradas dudosas. Algunos le instaban a dejar el asunto y continuar con sus vidas, insinuando que hurgar en estos secretos podría significar el fin de sus carreras. La lucha interna que estos comentarios generaban en Raúl no era menor. Los ecos de la advertencia de su compañero volvían a resonar en su mente. Una noche, tras largas horas de búsqueda de apoyo, Raúl se encontraba exhausto. Atónito, se preguntaba si alguna acción podría cambiar el rumbo de la empresa y su vida. Debía cuestionar su ética, su bienestar y su deseo de justicia. Mientras sopesaba estas decisiones, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era un aviso de reunión asociado a un tema delicado sobre el que había estado indagando. La tentación de asistir fue abrumadora, pero cada paso significaba un paso más hacia un abismo que ya se vislumbraba en su horizonte. Raúl sentía que se acercaba a un punto de no retorno. La ocasión se dibujaba como una oportunidad invaluable, pero también como una trampa de la que podría no salir ileso. Manteniendo su balanza interna en equilibrio, se preparó para la reunión. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo se trataba de información, sino de un enfrentamiento directo con aquellos que podrían ser responsables. ¿Qué revelación lo aguardaba al cruzar esa puerta? ¿Estaba preparado para el impacto de lo que podría descubrir? La respuesta a sus preguntas lo llevaría hacia una encrucijada, decidir entre el silencio y la confrontación, entre lo seguro y lo valiente.
Se encontraba en el umbral de un cambio profundo y debía estar listo para enfrentarlo. Pero aún quedaba un interrogante en su mente. ¿Encontraría aliados en su lucha o se llevaría consigo la carga del conocimiento y la verdad mientras su entorno seguía ignorante del peligro inminente? La incertidumbre lo empujaba a avanzar. La jornada apenas comenzaba. La sala de conferencias era un hervidero de emociones contenidas. Raúl entró con el pecho cargado, respirando la tensión palpable en el aire, mientras su mente procesaba cada uno de los pasos que lo habían llevado hasta allí. La promesa de descubrimientos impactantes amenazaba su serenidad. Los rostros de sus compañeros eran una mezcla de expectación y duda. Nadie sabía con certeza a qué se estaban enfrentando. Mientras se acomodaba en su silla, recordó las horas de investigación. El bombardeo de datos y análisis lo había llevado a cuestionar no solo su entorno laboral, sino su propia moral. Sabía que la reunión era crucial, la oportunidad no solo de compartir su hallazgo, sino de encender un fuego de cambio. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. Las presentaciones comenzaron, pero Raúl no podía concentrarse. Su mente estaba dibujando escenarios de lo que podría resultar esa exposición. Sus compañeros de trabajo, sus amigos, ¿estarían dispuestos a arriesgar sus empleos por una verdad que podría hacerles perderlo todo? La incertidumbre lo acorralaba, y un impulso de rotundidad se asomaba. No podía dejar que el miedo dominara la narrativa. Luchando contra esa voz interior que le decía que fracasaría, empezó a formular su discurso, acompañándolo con gestos seguros. Creó un orden sobre la relevancia e impacto de los incidentes que había estudiado, poniendo énfasis en las vidas que se habían perdido por decisiones irresponsables. Él mismo se sorprendió de la claridad de su exposición, como si encontrara en su voz una fuerza que hasta ese momento le había sido esquiva. Cuando finalmente llegó su turno, trajo a la mesa la información que había recopilado. Con cada palabra, comenzó a captar la atención de su audiencia. Y de repente, el ciclo de desconfianza que había marcado su camino se convirtió en curiosidad. Algunos murmullos comenzaron a circular. Sus colegas cambiaron sus miradas de escepticismo a fascinación. La atmósfera cambió, y con ella, la percepción de Raúl. Aunque el temor nunca abandonó su ser, una chispa de coraje lo empujó a seguir. Expuso testimonios desgarradores de familias afectadas por esos fallos, haciéndolos tanto escuchar como sentir. Sin embargo, en su interior, una pregunta seguía resonando. ¿Sería suficiente para motivar un cambio verdadero? A medida que la reunión avanzaba, se dieron cuenta de que no solo estaban discutiendo números crudos, sino vidas transformadas por decisiones pasadas. La narrativa de Raúl empezó a resonar en cada rincón de la sala, y la burbuja de temor que antes los rodeaba comenzaba a desvanecerse. La historia estaba tomando forma. No era solo su lucha, sino una batalla compartida. Cuando la reunión concluyó, el clima era inesperado. Algunos compañeros se le acercaron. Sus ojos brillaban con un destello de solidaridad. Raúl frunció el ceño, percibiendo que tal vez había encendido algo dentro de ellos. Sin embargo, aún pesaba sobre sus hombros la pregunta que creía más aterradora. ¿Dónde quedaría su bienestar profesional si todo salía mal? La epifanía lo abrumó, pero también lo llevó a una nueva dirección. Raúl entendió que esta lucha no solo era por la verdad, era una redefinición de su identidad, un camino hacia un nuevo propósito profesional que lo hacía replantear todo lo que creía conocer de sí mismo. Tanto el estrés como la liberación lo capturaron, y mientras daba un paso hacia la puerta, un nuevo mensaje parpadeó en su teléfono. Al mirar la pantalla, una oleada de ansiedad lo invadió. La esencia de sus preocupaciones revelaba una verdad dura. No solo estaba dispuesto a ser un agente de cambio, sino que se había convertido en un objetivo. La claridad de su declaración se convirtió en un reto. ¿Qué tendría que sacrificar para seguir adelante? Mientras la incertidumbre lo pulsaba en cada decisión, Raúl sintió la presión crecer, y su mente comenzó a formular una nueva estrategia que prometía llevarlo a un nuevo nivel de implicación.
¿Se arriesgaría a desvelar la profundidad del problema que acechaba su entorno? La jornada de transformación había comenzado, pero la pregunta más incómoda seguía en el aire. ¿Podía sostener el peso de esa verdad costosa? Un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, uno que exigiría todo su ingenio y entereza. Raúl salió de la sala de conferencias con un torrente de sentimientos. La tensión que había acompañado cada palabra durante su presentación era un eco en su mente, pero había logrado algo más allá de lo esperado. La mirada de sus compañeros, algunas de ellas llenas de admiración y otras de desafío, lo perseguía. ¿Se había ganado su apoyo o había construido una muralla de desconfianza? La ambigüedad le carcomía el estómago. Era un amanecer distinto. Mientras el sol iluminaba su oficina, Raúl sentía que cada rayo de luz ponía de manifiesto una decisión que debía tomar. Había cruzado una frontera y no había marcha atrás. La idea de ser un objetivo lo mantenía en alerta, como un gladiador en la arena. ¿Valía la pena el riesgo por la verdad? Se planteó examinar más a fondo cada pieza del rompecabezas que había comenzado a ensamblar. Pasó días revisando artículos, informes y testimonios. La inquietud de lo que había desatado dentro de la organización lo empujó a profundizar más en su investigación. Se dio cuenta de que sus habilidades analíticas estaban emergiendo como un faro en la oscuridad. Cada documento que analizaba revelaba información inquietante, llevándolo a identificar patrones en los fallos de la compañía. La necesidad de actuar se intensificaba, y su ambición de ser un agente de cambio había florecido, pero también asomaba el miedo de lo que podría perder. Un día, mientras navegaba por un foro online de aviación, una conversación entre expertos capturó su atención. Mencionaban un incidente reciente que milagrosamente no tuvo víctimas, pero que revelaba fallos de diseño y gestión en un nuevo modelo de avión. Sudor frío le corrió por la espalda. Este caso podría ser la punta del iceberg. Sintió la urgencia de actuar, de no solo hablar de la verdad, sino de convertirse en el mensajero de algo más grande. Decidió contactar a algunos de los expertos mencionados. Era una jugada arriesgada, pero sabía que no podía enfrentar este desafío solo. Al hacerlo, tomó conciencia de su creciente habilidad de networking e influencia. En apenas unas semanas, Raúl había conseguido reunir a un pequeño grupo de apoyo, profesionales con la misma inquietud por los estándares de seguridad en la aviación. Esta red, aunque inicial, se sentía como el primer paso hacia la movilidad que necesitaba para sus ideas. Los días se volvieron semanas y las piezas comenzaron a encajar. Junto a sus nuevos aliados, midieron cada palabra, cada estrategia para presentar evidencia sólida ante los directivos de la compañía. Sin embargo, mientras planificaban su exposición, la sombra de la duda volvió a asomarse. ¿Qué sucedería si sus descubrimientos llegaban a percepción negativa? ¿Y si afectaba las vidas de aquellos que simplemente seguían órdenes? La carga moral era abrumadora. Las conversaciones grupales se volvieron un campo de batalla de ideas. Raúl debía enfrentarse a sus aliados más cercanos, quienes cuestionaban si su lucha estaba justificada, si el costo de la verdad valía el precio que estaban dispuestos a pagar. Las discusiones se tornaron intensas, pero cada desacuerdo lo llevaba a evaluar sus propias convicciones. Las decisiones se tornaron un reflejo de su evolución profesional, y cada enfrentamiento le otorgaba claridad. Una mañana, en medio de una reunión en la que se discutía la estrategia final, un mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso de una reunión urgente con la alta dirección de la empresa. El corazón de Raúl latía desbocado. La sensación de que estaba a un paso de algo que podría transformarlo todo, tanto a él como a la empresa, era electrizante. Pero, ¿podría soportar la presión si la verdad que llevaba consigo era demasiado pesada? Mientras colocaba su teléfono sobre la mesa, una resolución se formó en su mente. Había llegado el momento de desnudarse ante su propia verdad, enfrentar a aquellos que podrían no estar listos para escuchar. Sin embargo, el impulso de la verdad se afianzó, y ahí, en medio de incertidumbres y encrucijadas,
Se dio cuenta de que su jornada apenas comenzaba. El momento decisivo se acercaba, y la línea entre la lealtad a sí mismo y la obediencia a la organización se tornaría cada vez más difusa. ¿Podría Raúl sostener la carga que venía con su búsqueda? La respuesta lo llevaría al límite de sus capacidades, forzando una resolución inminente que cambiaría su vida para siempre. Raúl se sentó frente a su escritorio, con la mirada fija en la pantalla de su ordenador. La reunión con la alta dirección era inminente. La ansiedad reverberaba en su interior, pero también una peculiar sensación de empoderamiento. Había recorrido un largo camino desde su primera exposición. Pasar de ser un colega observador a convertirse en un potencial catalizador para el cambio era un logro que no podía ignorar. Sin embargo, eso venía con un costo que apenas comenzaba a percibir. Contempló la información que había recopilado junto a su equipo, las pruebas innegables de las deficiencias de seguridad. Había consenso en que algo debía hacerse, pero el miedo a las repercusiones lo mantenía alerta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Las vidas de otros, su reputación y su empleo pendían de un hilo. Las sombras de la duda comenzaban a asomarse de nuevo. Mientras reflexionaba, su mente giraba en un torbellino de teorías. ¿Y si mi presentación no solo provocara rechazo, sino incluso represalias? Era una premisa que nunca había considerado. La idea de ser etiquetado como el chivato o el traidor lo inquietaba profundamente. Sin embargo, al mismo tiempo, una chispa de determinación se encendía en su interior. Recuerdos de sus conversaciones con aquellos expertos emergían, cada uno hablando desde su propia experiencia de una verdad innegable. Decidió que no podía continuar así. La espera solo aumentaba su ansiedad. Con el teléfono en la mano, llamó a uno de sus aliados más cercanos, Martín. Un ingeniero con años de experiencia en la industria, se había convertido en una voz de consuelo en medio de la tormenta. La voz de Martín le trazó una línea de fuego. Lo que tienes en las manos puede salvar vidas, Raúl. No podemos quedarnos callados. Lo peor que podemos hacer es ignorar lo que sabemos. Con esas palabras resonando en su mente, Raúl se sintió impulsado. Fue entonces cuando decidió tomar las riendas. Se preparó para la reunión con una claridad que antes le había eludido. Creó una presentación concisa que revelaba no solo los hechos, sino las emociones humanas detrás de ellos. El impacto real de sus descubrimientos empezó a cobrar vida en su mente. El día de la reunión llegó y el aire en la sala era denso. Los directores, sentados al otro lado de la mesa, parecían ajenos a la tormenta que se avecinaba. Raúl comenzó su exposición, su voz firme y cada palabra medida. A medida que avanzaba, los rostros de sus compañeros se tornaron serios. Las estadísticas fueron seguidas de historias de errores pasados que podrían haberse evitado. En su interior luchaba con la urgencia de cada frase, consciente de que cada momento significaba más. Sin embargo, en un giro inesperado, un director de alto rango, conocido por su carácter defensivo y su mirada crítica, interrumpió. ¿Y si estas afirmaciones disipan la confianza del cliente? ¿Estamos hablando de poner en peligro nuestra reputación? Raúl sintió su estómago encogerse. Esa era la pregunta que había temido, el dilema que retumbaba en su cabeza. No podía permitir que su búsqueda de la verdad se convirtiera en un argumento a favor del miedo. Se tomó un segundo para respirar profundo, recordando que todo lo que había construido, cada paso, lo había llevado hasta aquí. No se trata de derribar a la empresa, sino de fortalecerla, respondió. Las verdades incómodas pueden abrir puertas a soluciones reales. El silencio llenó la sala como una niebla densa. Raúl sabía que lo que había dicho podría cambiar la percepción del momento, pero el riesgo era elevado. Sin embargo, sabía que esa era su verdad, y como tal no podía ser silenciada. La reacción de sus colegas fue una mezcla de sorpresa, preocupación y quizás admiración. Aunque el futuro era incierto, una pequeña luz brillaba en su corazón. La semilla del cambio había sido plantada, pero al mismo tiempo sentía que había cruzado un umbral del que no podría volver.
A medida que la reunión concluía y recibía miradas de aprobación y escepticismo, una voz interna le gritaba que esto apenas comenzaba. Las tensiones aumentaban, las decisiones se tornarían cada vez más críticas, y con cada paso, Raúl reconocía que se alejaba de la seguridad en la que alguna vez habían estado. Mientras salía del edificio, la intensidad de su misión se hacía evidente. ¿Qué vendría después? La respuesta estaba, en parte, en manos de quienes dependían de su valentía para actuar. El momento decisivo había llegado para Raúl. Después de semanas de preparación y un sinfín de desvelos, el día para presentar su investigación a la alta dirección de la compañía había llegado. La sala de juntas, inundada de rostros conocidos y desconocidos, se convirtió en el escenario donde jugaría su futuro profesional. Las luces brillantes reflejaban su nerviosismo, pero también la determinación que había cultivado en su interior. Con cada latido de su corazón resonando en sus oídos, Raúl dio el primer paso. Un claro y firme «buenos días» resonó en el aire la sala. A medida que las palabras fluyeron de su boca, su voz se volvió más potente. Cada diapositiva de su presentación no solo contenía estadísticas e informes, contenía historias, sufrimientos acumulados, vidas truncadas por negligencias que no podían seguir ocultándose. Se dio cuenta de que más allá de lo técnico, había un aspecto humano que necesitaba ser abordado. Mientras avanzaba, la tensión en la sala crecía. Las miradas críticas de algunos miembros de la Junta se entrecruzaban con las de sus colegas, quienes mostraban una mezcla de apoyo y escepticismo. Raúl respiró profundo y continuó, exponiendo no solo lo que había encontrado, sino también su convicción de que la verdad era la única vía hacia un futuro más seguro. Las palabras responsabilidad y desafío resonaban en su mente, impulsándolo a desafiar el statu quo que tantos defendían. De repente, uno de los directores interrumpió. Siempre hemos puesto la seguridad primero, Raúl, pero el costo de seguir tus propuestas podría ser excesivo. ¿Estamos preparados para eso? La pregunta era cargada de peso, y él sintió cómo la presión lo envolvía. Sin embargo, un nuevo sentido de propósito se encendió en su interior. No se trata solo de costos, se trata de vidas. El equilibrio entre la rentabilidad y la seguridad no puede ser solo una cuestión de números, replicó, sintiendo cómo su sinceridad comenzaba a generar una reacción. El silencio que siguió a estas palabras fue abrumador. Raúl sabía que había tocado una fibra sensible. De manera inesperada, una de sus colegas, con quien había compartido varias batallas a lo largo de los años, se pronunció en su apoyo. La seguridad no es solo una estadística, es nuestra responsabilidad como ingenieros y como seres humanos. ¿Qué mensaje estamos enviando si seguimos ignorando estos problemas? Esa intervención cambió la atmósfera. Las palabras resonaron en los demás. Murmullos de acuerdo comenzaron a llenar la sala. Raúl entendió que no solo estaba luchando por la verdad, sino alzando la voz para aquellos que no podían hacerlo. A medida que el diálogo se intensificaba, más voces se unieron al coro de apoyo, cada una comprometida a confrontar los peligros que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. La lucha personal de Raúl estaba resonando efectivamente con las experiencias compartidas de sus compañeros. Al finalizar la reunión, el CEO tomó la palabra, esta vez con un tono menos defensivo. Agradezco la valentía de todos ustedes por abordar este problema. Es evidente que hemos ignorado aspectos críticos. Sin embargo, necesitamos trabajar en conjunto para abordar esto de manera constructiva. La atmósfera de resistencia que había antes se había convertido en una apertura a la discusión, un rayo de luz donde antes había sombras. Raúl sintió una profunda satisfacción al darse cuenta de que el viaje que había emprendido no solo había transformado su manera de ver el mundo, sino también la de sus colegas. La responsabilidad de ser un agente de cambio ya no recaía solo en sus hombros. Había construido un equipo dispuesto a enfrentar los desafíos, y eso lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Días después, Raúl comenzó a recibir correos de diferentes miembros de su equipo, muchos compartiendo sus ideas sobre cómo implementar cambios en los protocolos de seguridad.
Una serie de reuniones se programaron para convertir esas propuestas en acción. La transformación había comenzado, y Raúl se pronaba firme en el proceso. Ya no se sentía atrapado, sino empoderado aliándose con otros que, como él, deseaban marcar la diferencia. Después de un tiempo, Raúl recibió una invitación del Comité de Seguridad de la compañía que lo invitaba a participar como miembro clave en la formulación de nuevas políticas. Este reconocimiento no solo validó sus esfuerzos, sino también solidificó su posición como líder en su campo. Había superado sus miedos, había enfrentado las sombras de su pasado y forjado un camino hacia un futuro donde las tragedias no se ignorarían, sino que se combatirían. Reflexionando sobre su viaje, Raúl sonrió al mirar el cielo despejado de Tlalnepantla, sintiéndose finalmente en paz. Había descubierto que el poder de la verdad no solo lo liberó a él, sino a quienes lo rodeaban. Ahora sí, podía volar libre. En este emocionante cierre, hacemos un llamado a todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora. Esto es solo el principio. Esta historia de superación personal no deben perdérsela. Comenten sus teorías sobre el futuro de Raúl y cómo creen que su lucha impactará a otros en su profesión. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. No esperen ni un segundo más para compartir. Esto es el momento de mostrar su apoyo a estas historias que transforman vidas.